Bienvenidos a Mola Wine, el espacio donde el mundo del vino abraza la gastronomía, la coctelería y todo aquello que hace la vida más exquisita, porque ninguna gran historia empezó detrás de un vaso de agua. Aquí cada episodio es una pequeña escapada. Descubriremos bodegas con carácter, recetas que nos acercan al corazón del terruño, cócteles que sorprenden y anécdotas que nos acercan al corazón de la cultura gastronómica. Todo ello lo exploraremos a través de maestros y expertos en la materia para que podáis aprender de quien vive y respira estos sabores día a día. Yo soy Isabel y os invito a levantar la copa, abrir el apetito y dejar que el sabor nos cuente su historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mola Wine. Hoy nos encontramos en uno de los lugares más mágicos del mundo del vino. Estamos en La Rioja, concretamente en La Rioja Alavesa, en una de las bodegas familiares con más alma, con más tradición y con una mirada muy clara hacia el futuro. Nos encontramos en la bodega Luis Alegre y tenemos la suerte de que nos reciba Adrián López, su gran envasador. No solamente es un gran comunicador, Adrián es un gran profesional del mundo del vino, pero sobre todo un loco y un apasionado de este mundo tan maravilloso. Adrián, para quien no conozca la bodega, ¿cómo definirías Luis Alegre? Muy buenas. Yo creo que Luis Alegre podríamos definirla como un proyecto de territorio, como un proyecto de equilibrio, de diversidad dentro de un solo pueblo y de cariño y pasión, ¿no?, hacia los que consumen nuestros productos finales, ¿no?, nuestros vinos. Eso ya es mucho. ¿Cómo empieza la historia de Luis Alegre? Bueno, Luis Alegre es una bodega que se funda en 1968, la funda evidentemente el propio Luis Alegre, pero en la actualidad la gestiona Muriel Wines, la gestiona Grupo Muriel, al que yo evidentemente pertenezco. Y bueno, pues con una mirada un poquito más innovadora, ¿no? Un puntito más actualizado en nuestros vinos y una visión quizás más actualizada, ¿no? Insisto, en cuanto a la demanda de mercado. ¿Y quién era Luis Alegre y qué valores de los que él fundó, con los que él fundó la bodega siguen vivos actualmente? Luis Alegre no era, Luis Alegre sigue siendo, hoy en día tiene sus 95 años, sigue consumiendo nuestros vinos. Por eso vive todavía. Por eso vive todavía y se conserva también. Así que bueno, yo creo que él nos legó, y no solamente él, ¿no?, sino un poco toda esa generación que hubo aquí en esos tiempos. Yo creo que nos dejaron un legado tremendo de pasión y cariño, ¿no? Al final ellos no recurrían tanto a un espacio de conocimiento o de búsqueda de innovación y de tecnología, sino que se dejaban llevar, ¿no? Se dejaban llevar por un poco lo que la tierra les demandaba, ¿no? Entonces hemos querido ser muy respetuosos con esa parte que nos dejó. De hecho, Luis Alegre pues tiene mucha relevancia y mucha importancia en este territorio porque fue una de las primeras personas que logró microparcelar, es decir, entender sus fincas en función a pequeñas parcelas con diferentes características. Escuchar la tierra, en otras palabras. Correcto. ¿Y qué tiene de especial La Guardia para el viñedo y esas microparcelas? ¿Qué es lo que le aporta? ¿Qué es lo que tiene el terroir de la Guardia que le aporta y que le hace especial a vuestros vinos? La Guardia, la verdad que es única. En un tema de tradición e historia es única. Yo creo que es indudablemente el centro neurálgico del mundo del vino en Rioja Alavesa. La proximidad a la Sierra Cantabria nos da mucho. La diversidad que tenemos aquí en cuanto a suelos, orografía, climatología, métodos de cultivo y variedades nos da muchísimo, y sobre todo es esa mezcla, ¿no? Esa mezcolanza un poco de esa tradición, esa historia, con ese puntito más innovador que nos traen ahora las nuevas generaciones, ¿no? Que también es muy necesario por otra parte. ¿Trabajáis solamente con viñedo propio o trabajáis con viticultores de confianza? Trabajamos con viñedo propio en el ¿Todo, Alegre. 100%? Correcto. ¿Qué tipo de suelos predominan en La Guardia y cómo influyen en el perfil final del vino? Bueno, fundamentalmente lo que tenemos aquí en tipología de suelos es arcillo-calcáreo, ¿no? Sí que es cierto que aquí hay algo más de incursión caliza que en el resto de zonas de Rioja, lo que nos permite elaborar vinos de muy buena acidez, de mucha frescura y de mucha fruta, ¿no?, que ha sido siempre el gran icono de la zona, ¿no?, de La Guardia y de Rioja Alavesa. Bueno, y con el cambio climático, que además es una realidad, creo que esa acidez y ese frescor os hace ser una marca diferencial. Totalmente. De hecho, yo creo que Rioja Alavesa, dentro de un poco de todo Rioja, no va a ser un poco la zona menos perjudicada, ¿no?, o menos damnificada con este cambio climático, debido a que sigue manteniendo afortunadamente un poco las temperaturas interanuales más bajas, ¿no?, Más bajas que el resto toda de Rioja. Hoy en día, en el mundo del vino y en el mundo en general, creo que la sostenibilidad es un factor clave. ¿Qué prácticas sostenibles utilizáis en la bodega?
Bueno, pues somos un buen ejemplo, la verdad. De hecho, en nuestros dos viñedos un poquito más especiales, como son Parcela número 5 y Finca La Reñana, pues ya hemos llevado a cabo un proceso de transformación ecológica desde el 2022. Pues nos ha Entonces, generado, 3 añitos ya estáis sí, en eco prácticamente. correcto, nos ha generado ciertos conflictos porque ha habido cierta parte del viñedo pues, que no se ha podido desarrollar. Por ejemplo, este año pues en Parcela número 5 desafortunadamente no hemos podido coger una sola uva debido un poco a ¿Eso quiere decir que no habrá parcela número 5 el año que viene? 2025 no va a haber, pero 2025 de parcela va a salir en el 31. Wow. Entonces no es el año que viene, sino va a faltar dentro de 6 años. O sea, hay que comprar del 24 Hay que ahora. comprar 24 o 26 si podemos hacerlo. Pero bueno, insisto, ¿no? Pues un poco buscando ese perfil un poco más sostenible, más ecológico y buscar el mayor respeto por la tierra. La técnica en el mundo del vino es muy importante, básica, yo creo, aparte del terruño, evidentemente. ¿Qué estilo de vinos busca Luis Alegre? ¿Seguir con el estilo clásico de Rioja, un estilo más moderno? ¿Hacia dónde va Luis Alegre en cuanto a estilo de vinos? Yo siempre defino a Luis Alegre con una palabra que me encanta, que es equilibrio. Y yo creo que no solo define Rioja, sino define Luis Alegre. Y me refiero a equilibrio porque al final no tenemos que olvidar de dónde venimos. Y es cierto que históricamente en Luis Alegre el tema de la selección de maderas fue un valor añadido muy importante para la bodega, pero no es nuestra línea de discurso actual. O sea, creo que nuestro enfoque está mucho más afuera de la bodega que dentro de la bodega. Es decir, a nosotros lo que nos hace realmente diferentes son nuestras parcelas, no nuestras barricas. Bueno, yo creo personalmente, y esto es una opinión personal, que si tienes una buena materia prima, tienes la base sólida, los cimientos de poder tener siempre un buen vino, aunque evidentemente la selección de barricas también es importante. ¿Con qué tipo de maderas trabajáis o con qué envejecéis vuestros vinos? Fundamentalmente tenemos roble francés, tenemos un porcentaje de entre un 10 y un 12% de americano también, pero es cierto que dentro de las tonelerías francesas trabajamos hasta con 12 diferentes, 12 tonelerías. 11 tonelerías diferentes, entre ellas Radot, Berthomier, bueno, pues algunas de las más prestigiosas a nivel mundial. Correcto. Y es cierto que incluso también se trabaja con diferentes tipos de tostado y con diferentes grados también de tostado. ¿Qué grado utilizáis más comúnmente? Generalmente medio alto, ¿Medio alto? pero bueno, hay Vale. muchísimos tipos de probaturas y de tostado. Y de hecho ya ves que no solamente estamos trabajando con barrica de 225, sino que también cada año vamos incorporando un poquito más de barrica de 500 litros. ¿Algún vino experimental, algún tipo de crianza experimental? Hemos tenido la suerte de visitar la bodega y hemos visto cositas muy interesantes que nos encantaría que nos desvelas. Yo te diría que en Luis Alegre hay más vinos experimentales que comercializados. O sea, Luis Alegre es una bodega que le ha venido muy bien al grupo para poder generar un poco todas esas microvinificaciones. Es una bodega que por espacio y por funcionalidad nos permite ser muy minuciosos a la hora de microvinificar y hacer diferentes probaturas, ¿no? De hecho, aquí trabajamos con huevos de hormigón, de flex tank, trabajamos con ánforas de barro, huevos de cerámica, o sea, hay muchas probaturas, tipos de tonelerías diferentes, insisto, tipos de maderas diferentes. Entonces es cierto que hay muchas cosas que se están probando y que a largo plazo pues iremos viendo, ¿no? Algo interesante que nos puedas contar. Bueno, tenemos 1,5 hectáreas de Maturana tinta, una variedad tremendamente minoritaria. Además, la Un tenemos 3%, si no me equivoco. correcto, la tenemos además en la finca más icónica de Luis Alegre, que es Finca La Reñana. Ahí está esa 1,5 hectáreas, plantada hace 35 años, y saldrán cositas de eso. De hecho, la estamos intentando trabajar fundamentalmente con barro y con cerámica, ¿no? Que son un poco los materiales que históricamente, eh, por un tema de arraigo, ¿no? a una tierra, pues iban muy bien con esta variedad. Pero bueno, todavía no hay nada en el mercado y tardará en salir. Al final, para poder lograr un producto final exitoso, hay que cometer muchos errores previamente para lograr satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Pero eso dice mucho de vosotros también. Hablando de la edad media, decías 35 años, Finca La Reñana. ¿Qué edad media tienen vuestras viñas? Yo te diría que la edad media ronda los 58 o 62 años. Viñas jóvenes, Viñas, efectivamente. sí, jovencitas. Viñas poco La experimentadas, verdad poco que sí. sabias. Qué maravilla. Así es. Toda bodega tiene sus vinos icónicos. ¿Cuáles dirías que para ti y también para la bodega son los vinos más icónicos, el estandarte de la bodega? Es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja porque nosotros aquí en Luis Alegre hacemos tan solo 6 referencias de vino. Y me molesta, entre comillas, compararlos, ¿no? Porque cada uno siempre manifiesto que cubre necesidades de mercado diferentes. Entonces, el rosado es excelente, pero no tiene nada que ver con el reserva que hacemos, ¿no? En este caso con Reñana,
creo que no hay un vino icónico, sino parcelas icónicas, ¿no? De dónde vienen estos Vale. vinos. Yo creo que la parcela más icónica de Luis Alegre es Finca La Reñana y la parcela más singular de Luis Alegre es Finca Riondillo, ¿no? Donde elaboramos Parcela parcela número número 5. 5. Ese es un vino que a mí me tiene el corazón robado, tú lo sabes especialmente, y me gustaría que le explicases a todos nuestros espectadores qué tiene de particular la parcela número 5. Bueno, parcela número 5, además en las catas lo hago mucho hincapié en esto porque es cierto que por envejecimiento podría ser un reserva, pero estamos en ese momento en Rioja en el que nos gustaría desencasillar a Rioja de crianza reserva en reserva, ¿no? Y empezar a poner en valor las zonas, ¿no? Y reflejar la importancia de los vinos a partir del lugar de donde vienen. Y parcela es muy especial porque son 4,5 hectáreas de viñedo que están posadas sobre un tipo de suelo que denominamos mesosalínico, ¿no? Con un muy alto contenido en sales y minerales, dado que está dentro del biotopo protegido de las lagunas saladas de La Guardia. Cosa que lo hace súper fresco y con un punto salino realmente maravilloso. Si alguien no conoce Luis Alegre y tiene que empezar por tomar su primer vino de Luis Alegre, ¿cuál le darías? La verdad es que soy un fiel defensor del rosado. Yo sé que es el estilo de vino y me da pena decirlo, pero yo creo que es el estilo de vino más denostado que hay, pero yo creo que es el perfil de vino que puede cubrir más paladares. O sea, yo creo Estamos de que acuerdo, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Aparte, durante muchos años se ha catalogado como que si no era un vino lo suficientemente bueno, iba para rosado, o otra cosa que personalmente me molesta bastante, que era vino de mujeres, cuando pienso que es uno de los vinos más gastronómicos que hay, el vino rosado. Y hablando de gastronomía, si yo defino, o yo creo que la inmensa mayoría de gente definimos, ¿no?, la gastronomía como una armonía. Si tuvieras que decirme un maridaje atrevido y un maridaje emocional, ¿cuáles serían para ti y con qué vinos de Luis Alegre? un maridaje atrevido. Podríamos, mira, a mí hay un pincho que elaboramos recientemente para armonizar parcela número 5 debido a esa tipicidad, ¿no? Esa característica tan precisa de ese perfil más salino. Hicimos una tartaleta con mini mazorcas de maíz a la brasa, con una crema de foie, una espuma de parmesano, café espolvoreado y palomitas saladas. ¿Qué puede salir mal? Es un poco ¿no? un Muy atrevido y muy un gourmet. poco friki, ¿no? Pero la verdad que es que Suena delicioso. buscamos una línea muy precisa para la parcela. Era un pincho que hicimos exclusivamente pensando en ese vino y nos pareció un acierto tremendo. Algo un poquito más, igual más normal, ¿no? O más asociable, pues quizás no sé, podríamos hacer un crujiente, ¿no? Un panipuri, por ejemplo, pues relleno de una ensaladilla rusa de langostino con quizás una lámina de atún rojo para nuestro rosado, ¿no? Algo que nos dé un poquito de peso, frescura, algo de cremosidad y una parte crujiente también para armonizar esa acidez también, que es una de las banderas de nuestro rosado. Suena genial. Volviendo al territorio, un plato de La Rioja con uno de vuestros vinos. Un plato de La Rioja con uno de Unas nuestros patatas a vinos. la riojana. Unas patatas a la riojana. Bueno, pues nos vamos a ir a un perfil entonces más clásico. Vamos a irnos un poco a esa estructura, esa parte un poco más clásica, esa intervención un poquito más dominante de la madera y a esa elegancia tremenda que atesora Finca La Reñana, ¿no? Para maridar un plato o armonizar un plato tan icónico, ¿no? Aquí en Rioja como son las patatas a la riojana. Entonces, un plato icónico con un vino icónico. La verdad es que es un gustazo escucharte y me gustaría que me explicaras la reñana y probarlo contigo. Bueno, pues Finca La Reñana es una finca muy especial que está casi llegando al Villar de Álava, pertenece a La Guardia, 600 metros de altitud, la proximidad a la Sierra de Cantabria es impactante, realmente estar allí. Y de ahí elaboramos dos vinos, que es Finca La Reñana Blanco y Finca La Reñana Tinto, ¿vale? Que es el que tenemos delante nuestro. Finca La Reñana Tinto es un 97,5% tempranillo y un 2,5% de esa maturana de la que hablábamos antes. 24 meses de barrica, fundamentalmente francesa, con un puntito de americana, barrica nueva, 225 litros, donde buscamos un poco ese perfil de Rioja más asociable a la Rioja de siempre, ¿no? Con esa clase, con esa elegancia, con esa fruta muy madura, con esos terciarios de fondo muy marcaditos, pero muy elegantes. Y, y- y buscando también que no sea un reserva al uso, ¿no? Y eso es lo que nos da, no Luis Alegre, sino lo que nos da La Guardia, ¿no? Ese puntito de frescura, ese puntito de amabilidad y esa sensibilidad con la que defino yo este vino, que, joder, pues que nos permite tener un vino con estructura, rico, ¿no? Con esa parte un poco más suntuosa y más clásica, pero también un poco ese perfil más fresco y de más fruta, ¿no? Que nos permite La verdad es disfrutar que mucho.
La nariz es impresionante porque la fruta todavía está muy viva, pero encontramos un montón de especias, de fruta negra, incluso de cerezas en licor, pero ese perfil clásico y elegante de los grandes Riojas que hace que cuando hueles finca la Rellana estés en casa. Totalmente. Pues por ti, Adrián, salud. Para quienes podáis vernos con unas vistas inigualables, estamos a los pies de la Sierra Cantabria. Tu rol como brand embajador, ¿en qué consiste tu trabajo de brand embajador, Adrián? Mira, pues lo que hago fundamentalmente es dar apoyo a los diferentes comerciales de las diferentes distribuidoras que tenemos a nivel nacional. En el mundo del vino se habla mucho de cómo se elabora el vino, que sería el papel del enólogo. El sommelier, como es tu caso, y además de sommelier, brand embajador, somos los que explicamos el storytelling, los que narramos el paisaje, los que narramos el vino. ¿Qué explicas tú cuando sales de La Rioja? ¿Cómo explicas los vinos de Luis Alegre y cómo transmites el territorio Rioja? Es complejo, ¿verdad? Pero bueno, sí que yo creo que lo logramos, ¿no? En cierta medida, apoyándonos también con pues, algo de fotografía, evidentemente siempre, para poder representar un poco todo esto que tenemos allí, ¿no? Donde toque, ya sea en Murcia, en Barcelona, en Galicia, donde nos toque hacerlo. Pero es cierto que la labor es esa, ¿no? La labor es intentar transmitir en primera persona lo que para nosotros es este proyecto, ¿no? Algo tan especial y que vivimos con tanto cariño y tanta pasión, intentar transmitírselo al cliente. Eso es imposible que reflejárselo, ¿no? Es imposible y evidentemente es un lujo que estés hoy aquí para que quien pueda vernos hoy pues sepa de lo que hablamos cada vez que intentamos comunicar y transmitir el proyecto que engloba Luis Alegre. El lujo realmente creo que es nuestro. Y dime una cosa, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo como brand embajador de Luis Alegre? A mí me gusta muchísimo tratar con gente. Se nota. Me encanta tratar con gente, me encanta el mundo del vino, entonces si juntas las dos cosas, pues, ¿qué más quieres, no? Al final es un trabajo que me apasiona mucho, me gusta muchísimo y es una maravilla. Y lo que menos me gusta, joder, pues me gustaría que la gente estuviese consumiendo un poquito más de vino del que se consume, pero bueno, parte de ese trabajo o de ese giro es mío también, ¿no? En lo que a Luis Alegre respecta, me tengo que encargar de que la gente le empiece a coger más cariño al mundo del vino en general y a Luis Alegre en particular. El mundo del vino, además, durante muchos años ha estado estigmatizado, pues quizás porque no lo hemos sabido transmitir bien, porque era más fácil pedirse una cerveza en un restaurante que pedir un vino y que te preguntasen sobre el vino, que te preguntasen sobre los taninos y sobre términos que no tenemos por qué saber. Y creo que hay una labor muy importante que estáis haciendo vosotros, que es comunicar el vino de manera sencilla y con esa pasión y con ese cariño que te caracteriza. Uh-huh. Y cuéntame una anécdota, una experiencia, algo que haya marcado uno de tus viajes, alguien especial que hayas conocido, que te haya enseñado cómo hacer o cómo no hacer las cosas. ¿Alguna anécdota que recuerdes con cariño? A mí me gusta, al final es que me gusta mucho todo lo que hago. Es cierto que las catas son momentos muy particulares ¿Cierto? y son momentos encima en los que tú aprendes muchísimo, muchísimo más de lo que enseñas, ¿no? Y Totalmente. siempre te llevas algo, ¿no? Es cierto que si hay alguna, no tanto anécdota, sino que creo que me llevo o estoy generando muchas amistades. Creo que el mundo del vino es capaz Es muy social. es increíble. Es increíble. Yo, Muy de hecho, social. tengo un compañero que dice, yo no he hecho nunca un amigo bebiendo agua, ¿no? Entonces, Yo siempre lo digo, ninguna gran historia empezó detrás de un vaso de agua. Estoy de correcto. acuerdo. Entonces es brutal la gente o el círculo que empieza a generar el mundo del vino. Claro, encima tú también lo vas propiciando. O sea, tú al final te mueves en círculos en los que te encuentras con gente que le encanta el mundo del vino y que lo vive casi como tú, ¿no? O como tú. Incluso, entonces es increíble empezar a conocer a esta gente, a integrarla dentro de tu círculo y a empezar a tener amistades y casas por toda España, ¿no? Entonces yo creo que de cada viaje saco ciertas anécdotas y ciertas, sobre todo personas que me llevo, amistades que me llevo de todos los viajes que hago siempre y sobre todo eso, buscar en torno al mundo del vino esa capacidad de generar amistades con tanta facilidad. Bueno, yo creo que eso lo genera mucho el mundo del vino, pero especialmente lo generas tú. Tengo Bueno, que decirte. Para los que no conozcáis a Adrián, yo lo conocí trabajando en un restaurante y en el minuto cero me enamoré de él. No de él como hombre, entendedme, sino de él como profesional del mundo del vino. Y desde luego, cuando él empezó su nuevo proyecto, no tenía ninguna duda de que esta entrevista tenía que ser con él. Detrás de cada botella de vino, no solo hay un paisaje, hay las personas que lo elaboran, el viticultor, la persona que está en el campo, el trabajo de bodega, hay muchísimo trabajo
y creo que por nuestra parte también muchísimo respeto. Un recuerdo de tu primera botella de vino. Buah, qué buena pregunta, ¿eh? Mira, yo le empecé a coger mucho cariño al mundo del vino porque era un poco lo que unía mis dos pasiones, que era la hostelería y La Rioja. Guau. Entonces es cierto que empecé a valorarlo un poco desde ese punto. Y yo recuerdo mi primer vino, bueno, tomar un vino de Rioja Alta, además. No tengo ningún problema en mencionar la marca porque es cierto que fue uno de los primeros grandes vinos que probé y a partir de los cuales me empecé a enamorar del mundo del vino y hasta hoy, afortunadamente, oye, pues no he dejado de seguir formándome, de seguir con esa línea de inquietud para seguir aprendiendo y es lo que me ha traído hasta donde estoy hoy en día. O sea que me acuerdo mucho de esa botella y me acuerdo mucho de ese momento. No empezaste con una mala botella, que digamos. No, no, no. Aquí en Rioja es difícil encontrar vino malo también. Eso también es cierto, eso también es cierto. Correcto. El momento ideal para abrir una botella de esta bodega, de Luis Alegre. El momento ideal para abrir una botella de Luis Alegre es que depende de la referencia. Al final no es el mismo Vale, momento. pues te digo 3 momentos. Venga. Una cena romántica, Una cena romántica, Finca La Reina Tinto, ¿vale? Un copeo con amigos. un copeo con amigos, Luis Alegre Blanco sobre Elías, Un vino para pensar, una tarde de lluvia, un buen libro. un vino para pensar, Parcela número 5, con un buen libro. Wow, no es mala selección. No, está bien. Y mirando al futuro, ¿cómo ves el futuro de la bodega Luis Alegre? Creo que es muy prometedor. Creo que es muy prometedor porque digamos que hay un proyecto muy bonito, hay un proyecto muy especial. Quiero decir que es una bodega que elabora apenas 125.000 botellas. Es cierto que encima estructurada bajo la gestión de Grupo Moriel, que esto nos da una capacidad y una estructura tremenda. Entonces, quiero decir que hay mucha proyección y mucho margen de mejora, pero creo que se ajusta mucho a la demanda de mercado actual, ¿no? Al final, el mercado nos empieza a demandar proyectos más pequeñitos, más minuciosos, más focalizados o más representativos de un solo pueblo, de una sola zona, con partidas pequeñitas, ¿no? En la que puedas sentir que estás tomando algo rico a un precio económico, pero exclusivo. Te estás bebiendo el territorio, Correcto. no es no saber lo que te estás bebiendo, ¿no? De alguna manera, en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Y el futuro de la denominación de origen calificada Rioja? ¿Cómo lo ves? El futuro de la DEO es apabullante. O sea, y no sé, a veces somos nosotros mismos quienes nos empeñamos en tirarnos piedras a nuestro Totalmente. tejado, pero estar en Rioja es un lujo. O sea, es un lujo. Con todo el respeto hacia el resto de DEOs, no hay una DEO con la capacidad que tiene Rioja para adaptarse a cualquier tipo de demanda del mercado. Por tradición, por historia, por diversidad de variedades, métodos de cultivo, orografía, es tremendo lo que hay aquí. Diversidad, es Es una palabra. tremendo lo que hay aquí, eso es lo que define Rioja, diversidad y equilibrio, y es la única DEO, insisto, que va a tener la capacidad de adaptarse siempre, siempre a cualquier tipo de demanda del mercado. Estamos en un momento delicado a la hora del consumo de vino, que además tú lo has mencionado, me ha gustado mucho. Estamos en esta nueva tendencia del slow drinking, del beber menos alcohol, del culto al cuerpo, que eso está realmente bien, no digo que no. Pero por otra parte, estamos consumiendo, la juventud, por decirlo de alguna manera, está consumiendo menos alcohol, pero está consumiendo al igual bebidas energéticas con un montón de ingredientes que son infinitamente más perjudiciales para la salud y con un montón más de azúcar que una copa de un buen vino. ¿Cómo conectáis con el público joven? Bueno, yo creo que la línea de Luis Alegres va muy, muy asociada a la frescura, ¿no? Al final también, pues eso, es una zona que nos permite también elaborar vinos con una graduación alcohólica muy equilibrada, incluso en algunos momentos bajos, buscamos una acidez un poquito más pronunciada cada año, vinos más aromáticos, quizás con un poquito más de trabajo también de Elías, vinos más gastronómicos, más chulos, más apetentes, ¿no? A fin de cuentas. Y es cierto que sí que es cierto que la zona nos lo permite. Pero claro, cambiar o virar toda esa demanda o toda esa corriente es complejo y evidentemente hay muchos factores que intervienen en el descenso del consumo de alcohol. Y yo creo que el mayor factor o el mayor problema que hay es que hemos desligado el vino de la parte cultural. O sea, yo creo que no hemos comunicado el vino a partir del arraigo que supone estar aquí en Rioja o estar en Ribera o estar en Murcia, en Jumilla. Cualquier ejemplo nos sirve. Creo que lo hemos metido en un saco en el que no le corresponde, que es en el resto de bebidas alcohólicas, y creo que en el vino hay algo más.
El vino no se hace en despensas, el vino no se hace en macrodepósitos, el vino nace de la tierra y nace de nuestra tierra generalmente. Y hay que volver a conectarlo con una parte más cultural a partir de la cual los jóvenes puedan sentirse identificados y puedan empezar a darle oportunidad. Evidentemente el alcohol en grandes ingestas es malo. El agua también. Como es el agua o como lo es el ejemplo más claro y el veneno más claro que tenemos en la sociedad, que es el azúcar. Correcto. Pero todos los anuncios que van relacionados con el azúcar, sale gente sonriendo. Y super healthy, además. Y super healthy. ¿Qué está pasando con eso? Eso no nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que dejar eso de lado. Al final eso no podemos controlarlo y yo creo que sí podemos controlar volver a asociar el vino a cultura. Y el vino es cultura y sobre todo en una tierra como Rioja. Cultura, gastronomía, un valor añadido. Yo creo que el vino es una parte muy, muy importante de esta tierra y me encanta oír a personas como tú que lo defienden con esa pasión. Nos han chivado que Luis Alegre está empezando a recibir visitas de enoturismo y que además usted es el responsable. Sí, nos sobraba un poquito de tiempo durante la semana y digo, habrá que hacer algo los fines de semana. Entonces, sí, evidentemente hemos arrancado enoturismo, hemos arrancado en abril. Estamos muy contentos, la verdad que es un entorno que no se podía tener cerrado. No me extraña. Esto es una bodega que hay que abrirla, hay que mostrarla y yo no solo muestro Luis Alegre, yo muestro La Guardia y muestro Rioja Alavesa. O sea, esto no es un monotema de Luis Alegre, ¿no? Esto es una experiencia y es un poco abrir nuestras entrañas para poder inculcar eso, ¿no? Inculcar cultura y que la gente mire afuera para entender lo que pasa dentro, Lo que ¿no? pasa dentro de la bodega. Esa es un poco la línea y hemos decidido un poco desde la gestión de Luis Alegre que lo haga yo personalmente porque hemos considerado que una visita de la casa te hace sentirte en casa. Entonces hemos querido que alguien de la casa pueda abrir las puertas de Luis Alegre para mostrarla tal y como es y para hacer sentir a la gente no un enoturista, sino partícipe del proyecto de Luis Alegre durante 2, 3, 4 horas, porque aquí es cierto que no se mira el reloj. Eso es muy importante, el hecho de poder pisar el viñedo, de poder ver la viña, de transmitir el paisaje, de transmitir la guardia, al final es lo que tú has dicho, y de ver el trabajo de dentro de la bodega, pero sobre todo el de fuera. El dar importancia al sector primario creo que es básico dentro del mundo del vino, porque sin ellos no tendríamos vino. Total. ¿Qué ofrece de diferente el proyecto de enoturismo de Luis Alegre del resto de proyectos de La Rioja? Aparte de tenerte a ti, que es maravillosa escucharte. Te agradezco. Yo antes de ser responsable de enoturismo, soy y seré toda mi vida enoturista. Entonces sé lo que no quiero cuando voy a una bodega. Y creo que hay dos tipos de visitas enoturísticas. Una extremadamente comercial, en el que incluso a veces pues, nos sientan delante de una pantalla a explicarnos la historia de la bodega. Y hay otra extremadamente rural, en la que nos recibe el señor o la señora, ¿no? que históricamente hacía sus vinos en su garaje, que es tremendamente personal y bonita. Pero es cierto que pues quizás echas de menos una estructura superior, ¿no? Entonces Luis Alegre compatibiliza esas dos visiones, ¿no? Es una visión de una persona que te da la visita y se asegura de que te sientas en casa, que en ese caso es mi rol, y luego estás haciendo esa visita en una señora bodega con este entorno y con estas vistas, ¿no? Entonces es una visita tremendamente cercana en la que me aseguro a qué te dedicas, de dónde vienes, cuáles son tus necesidades y yo me adecuo a ellas en la visita. Mi visita para ti no va a ser la misma visita para la siguiente persona. Cada visita es diferente en función a la gente que venís. De eso me encargo yo en una bodega como Luis Alegre, que es un espectáculo, sobre todo si hablamos del entorno que nos rodea. Se puede decir entonces que tus visitas enoturísticas, son un traje a medida. Son un traje a medida y de hecho podemos quitarle el turístico a las visitas. Sí, enoturismo, ¿no? O enovisitas. Enovisitas. Las enovisitas son un traje a medida. Correcto. ¿Y qué tipo de visitantes recibís más? ¿Grupos, parejas, nacional, internacional? Pues es algo más comedido, o sea, suelen venir más parejas o grupitos de 4 personas, no hay grandes grupos, de hecho lo máximo que atiendo generalmente son 12 personas, porque es cierto que a partir de esa cantidad se torna imposible personalizar la visita o hacer un traje a medida para 25 personas, entonces pues generalmente los grupos que recibimos son máximo de 12 y es cierto que lo que les transmito desde que entran es que cuando cruzan esa puerta negra con la que atraviesan con su coche, están en casa y están en casa con todas las circunstancias. Entonces, de eso me encargo, de recibirlos así y generalmente lo que recibimos es pequeños grupos, parejas, gente que quiere apostar por proyectos más pequeñitos y que quiere sentirse cómoda en casa y ser partícipe de Luis Alegre un día. Te iba a hacer una pregunta, pero creo que me la respondo yo misma, que era ¿qué se lleva de diferente
el enoturista o el enovisitante de Luis Alegre, y sin duda es tu sabiduría y tu capacidad de transmitir. Bueno, eso intentamos al menos, que la gente que venga se vaya con el sello Luis Alegre y yo creo que intento representar muy bien lo que es la bodega para nosotros. Pues Adrián, ha sido un auténtico placer recorrer este poquito de la historia, este paisaje, todo lo que nos cuenta esta bodega, pero sobre todo, como siempre, es un placer escucharte, porque no solamente hemos escuchado a Luis Alegre, hemos escuchado una parte muy importante de ese alma de La Rioja que para nosotros representa a Adrián. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Salud. Gracias por acompañarme en este episodio de Mola Wine. Si os ha dejado una chispa de curiosidad, dejadnos una reseña y compartid este episodio con quien también quiera saborear la vida con toda su expresión.